Vamos con un vídeo de teorías y respuestas a vuestras preguntas sobre The Acolyte. Hola a todos perdidos y perdidas en HOD y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars. Toca vídeo de respuestas a vuestras preguntas, seguramente ya uno de los últimos vídeos que vamos a dedicar enteramente a The Acolyte, porque sí, queda tan solo un episodio y pues también, como es normal, en este vídeo vamos a hablar mucho de ese final de serie que vamos a tener y pues vamos a mezclar alguna que otra teoría con respuestas a vuestras preguntas. ¿Por qué? Pues porque muchas de vuestras preguntas van relacionadas pues con eso, con el final, con qué podemos ver en ese final. Entonces, como es habitual, vamos a responder a las preguntas que habéis dejado en el post que escribí en la comunidad y que, como siempre, os agradezco muchísimo vuestra dedicación y que os toméis las molestias de dejar ahí preguntas. Así que vamos a empezar ya con una pregunta de Pedro Sevilla Rodríguez. ¿Habrá cliffhanger a lo gordo desvelando la identidad del maestro Sith y Kim Ir fundando la Orden de los Caballeros de Ren? Vamos a ver, dos preguntas, dos temas. El primero, ¿vamos a ver un maestro Sith? Yo os aviso que voy a responder en este vídeo sin spoilers, aunque por alguna que otra filtración sabemos cosas del último episodio. Esto en concreto no lo sabemos, no se ha filtrado, no sabemos si habrá alguien por encima de Kim Ir, es decir, un maestro que realmente esté manejando todo en las sombras. Es probable que haya algo así. Pero me da que esta historia, esta primera temporada al menos, no va a resolver eso. No nos va a dar eso. Me da a mí. No digo yo que a lo mejor no pueda haber pues la típica escena casi post-crédito de donde se desvele, oye, pues mira, es que Kim Ir tiene a alguien por encima. Pero ni siquiera estoy seguro de que lo vayamos a ver. Tal vez lo hayan dejado más como cliffhanger, ¿no? Como, pues mira, sí, hay alguien, pero no nos desvelan quién. Tendrás que esperar para la siguiente temporada. Es una de las opciones, no la descarto. En cuanto a si Kim Ir va a fundar algo relacionado con Ren, a ver, nos han puesto la música de Kylo Ren, ¿no? O sea, se ha oído el tema musical de Kylo Ren y la propia Leslie Headland ha dicho que está relacionado de algún modo. ¿De qué modo? Sinceramente espero que lo expliquen. Si no, eso me parecería un poco feo, ¿no? Que digan, no, sí, va a estar relacionado. Después, pues no lo estaba. O lo está, pero te lo diremos otra temporada. Oye, pues mejor no digas nada entonces. O di que ya lo veremos en un futuro, no sé. A lo mejor sí, se guardan esa relación para un futuro, una segunda temporada, otro proyecto, pero yo creo que deberían resolver. El Sith de Beskar pregunta, ¿las túnicas blancas de Vernestra se usarán para un funeral al final de la serie? A ver, hasta donde sé, creo que esa es la túnica que usan ante el Senado. No me extrañaría que esto fuera para una escena en la que Vernestra tenga que responder por lo que está ocurriendo o por parte de lo que está ocurriendo ante algunos miembros del Senado. No sé si va a aparecer en el propio Senado en Coruscant, si va a aparecer ante un grupo pequeño. Yo ya os dije mi teoría de que este actor, creo que se llama David Harewood, ¿no? Que sabemos que está en la serie, que tiene que aparecer y que además ha trabajado anteriormente con la persona que dirige el último episodio, pues, a ver, tiene que estar. Y una de las posibilidades es que sea alguien del Senado. Tal vez incluso esa persona que ya nos comentaron hace un par de episodios que de algún modo quiere que el Consejo, o sea, que el Senado empiece a controlar un poquito lo que hace el Consejo Jedi, ¿no? La Orden Jedi. Entonces, podría ir por ahí la cosa. Que Vernestra tenga que encontrarse con esta persona para discutir sobre lo que está ocurriendo y que haya un comienzo de control por parte de la República sobre lo que hace la Orden Jedi. Que al fin y al cabo todo esto pues nos lleva a los acontecimientos que después veremos en las precuelas. Así que podría ir por ahí la cosa. Lo del funeral no lo sé. También puede ser que vamos a algún funeral o algo y lo veamos así. Pero en principio yo creo que va a ir más bien por lo del Senado. Ya está disponible en Amazon El aprendiz de escritor, mi novela de fantasía épica. ¿Alguna vez habéis soñado con tener todo un universo de fantasía en el jardín de vuestra casa? Tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Vamos ahora con una pregunta de Robert López. Si hay segunda temporada, ¿qué crees que podría mostrarnos? Puesto que se han cargado a casi todo el reparto en la primera temporada. ¿Podría centrarse más en la relación maestro-aprendiz entre Kim Ir y Osha? Si la historia va por ahí, sí. Es decir, yo creo, ya os lo he dicho, que va a sobrevivir Kim Ir y una de las gemelas. A mí es lo que me gustaría, ¿no? Por como ha ido la historia, creo que lo más potente sería que, bueno, que Sol
Sol tiene los minutos ya contados, porque estamos ya domingo y el capítulo se estrena el martes, así que miércoles en España, pero bueno, le quedan pocos días de vida al pobre Sol, creo. Esto no es por spoiler, es por lo que yo creo, ¿no? Que por dónde va la historia. Y después, creo que sería muy potente que una de las gemelas muriera. Es triste, lo sé, es algo bastante hardcore, ¿no? Pero yo creo que la historia va un poco por ahí. Es para crear ese villano potente, ¿no? Poderoso, villano convencido, villano que ya ha caído en el lado oscuro, que no hay marcha atrás. Qué mejor manera, entre comillas, de hacerlo que con un enfrentamiento entre las hermanas de algún modo y que una acabe con la otra. Y esa que sobrevive, pues estará totalmente en el lado oscuro y sí que se podrá formar con Ymir. Y ahí sí que me gustaría ver una historia realmente desde el punto de vista de los Sith, aunque obviamente va a tener el lado de la luz también, no sabemos con qué personaje, pero creo que sería interesante, creo que eso le daría mucho más sentido a toda esta historia y sobre todo nos dijeron desde un principio que esta historia iba a estar contada más desde el punto de vista del lado oscuro. Si al final Osha se vuelve al lado oscuro, esto es cierto, porque no, hemos visto la historia más de Osha, ¿no? Hemos visto realmente cómo se convierte en ese personaje oscuro. Y eso mola porque realmente tú creías que no te estaban contando una historia del lado oscuro, sino, está centrada en los Jedi realmente. No, porque al final nos han contado la historia de Osha, que es el personaje que llega al lado oscuro, ¿no? Es como si hubieran empezado toda esta historia por el episodio 1 y tú ves a Anakin y dices, Anakin es un niño muy mono, muy bien, después ves el episodio 2, bueno, ha habido ahí algo, pero bueno, todavía nos siguen contando la parte de los Jedi. Ya, pero es que te están contando cómo uno de los Jedi se convierte en Darth Vader, ¿no? Pues es un poco eso, o creo que podría ser un poco eso y molaría bastante. Diego Pavón Sánchez de la Madrid nos pregunta, ¿cómo crees que va a tener el impacto del final de temporada? ¿Y crees que habrá postcrédito? O sea, ¿cuál va a ser el impacto del final de temporada? Hombre, normalmente los finales de temporada suelen ser muy hablados, ¿no? Suelen tener mucha repercusión en redes sociales, etcétera, porque, bueno, se resuelve la historia y si es un buen final, o un final al menos que te da momentos relevantes, pues suele tener más impacto en el público, ¿no? Por el tipo de historia que es, debería ser muy impactante, en el sentido de que todo ha sido crear una serie de incógnitas y que en el último capítulo habría que resolverlas o dar algún giro de trama o tener algo potente. De no ser así, creo que la serie se va a quedar flojita. Es que este tipo de historias tienen ese peligro, ¿no? Cuando tú construyes durante episodios para que al final te den una respuesta, es verdad que en ese tipo de historias, si la respuesta no tiene cierta contundencia, te quedas con la sensación de me has estado contando algo que al final no ha estado a la altura de las expectativas que la propia historia ha creado. Hay otro tipo de historias que es más de acontecimientos episodio a episodio y bueno, pues el final puede ser más climático o menos, pero da un poco más igual, porque ya has tenido un desarrollo de historia que simplemente pues te ha estado dando esos puntos climáticos, digamos, episodio a episodio, te ha dado resuelto cosas, ¿no? Pero esta serie no es de ese estilo, esta serie te tiene que dar cosas en el último episodio, tiene que resolver qué ocurre entre Osha y Mae, tiene que resolver un poco también qué va a pasar con Ymir y toda la situación alrededor, con el personaje de Sol, no sé si nos mostrarán algo de Vernestra, si nos queda algo todavía del pasado, de lo que ocurre en Brendo, cómo se salva Mae. No son muchísimas cosas, es decir, ya más o menos vemos por dónde va la historia, pero sí que tienen que de algún modo darnos una explicación de algunas, a lo mejor que haya un giro de guión final, o que si no hay giro, que al menos haya una resolución contundente. Si no, creo que nos vamos a quedar con la sensación de algo más nos deberíais haber dado, ¿no? En cuanto a si va a haber postcréditos, bueno, es lo que decía antes. Lo único que veo como posibilidad es que planteen algo para la próxima temporada, como puede ser si hay alguien por encima de Ymir. Pero si no lo hay, si al final Ymir es esa figura, que podría ser que al final los Sith sean Ymir y Osha, por ejemplo, no tiene por qué, simplemente sabemos que ella se va a seguir formando con Ymir y ya está, ¿no? En caso de que sea ese el final. Vamos ahora con una pregunta de Señor Lobo. ¿No te parece que la serie debería haberse centrado en el personaje del extraño y su maestro Sith conspirando en las sombras en vez de en la historia de las gemelas? Tras el quinto episodio y el sexto, me da pena que la serie no se haya centrado en eso y hayamos perdido tanto tiempo en una trama que considero no es relevante. Depende,
Depende. A ver, obviamente para mí los episodios que más me han interesado, que más me han gustado, han sido el quinto y el sexto. El quinto por toda la acción que ha tenido, que estaba muy bien, por haber visto en movimiento a este extraño, ¿no? A Kimir. Y el sexto por todo lo que ha tenido relación con el lado oscuro. Está claro que esos para mí han sido los mejores. Cero dudas en eso. Ahora bien, ¿vamos a ver realmente a alguien por encima de Kimir? ¿O es Kimir ese personaje y por tanto la historia interesante es la de Kimir y la de la gemela que le siga? Entonces ahí sí que veo... Claro, es que al final si la historia es esa, sí que veo interesante que nos hayan contado la historia de la gemela. Si no es esa la historia, entonces veo que nos han contado una historia muy tangencial a lo que más nos iba a interesar. Entonces todo depende un poco de cómo acabe el próximo episodio. Insisto, si al final es una historia en la cual Kimir y Osha pues la lían parda y se salen con la suya y uno forma a la otra, no me parecería mal para nada cómo han planteado la historia. Tiene sentido, es un poco como la historia de Anakin. Si no es así, no sé cómo podría ser y tendremos que verlo, pero si no es así, sí que estoy de acuerdo en que nos han dado, por un lado, una historia que a lo mejor no ha tenido tanta trascendencia y sobre todo el final no está relacionado con esa historia, y por otro una historia con Kimir, etcétera, que podría haber sido muy interesante y que no la han llevado a buen puerto, pero tenemos que esperar. Gilbert Andrés Rojas Jiménez. Hola, hermano de Star Wars. Soy Gilbert Andrés Rojas, un fiel seguidor. Saludos desde Santa Marta, Magdalena, Colombia. Pregunta: ¿crees que en el final Osha mate a Mae, Sol y Vernestra y al final se une a Kimir, pero antes de comenzar su entrenamiento Kimir es asesinado por Darth Plagueis y este toma a Osha como su aprendiz? Ostras, Gilbert, me gusta mucho esta teoría, no creo que vaya a ser tan sádico todo. Yo creo que Osha está en el punto en el que puede convertirse en un personaje ya del lado oscuro, pero no podemos pretender que de golpe y porrazo sea la más mala del mundo, no. Tiene que haber algo que la lleve a ese punto, y todavía necesitamos ese algo que la lleve a ese punto. Un enfrentamiento con su hermana en el que acabe con ella sí que podría ser algo que nos lleve a ese punto. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay una historia muy ambigua entre ambas. Ambos personajes están en esa balanza que no sabemos qué va a pasar. Pero tanto como que llegue y mate a ella, mate a Sol, mate a Vernestra, no. Vamos a ir poco a poco. No. Si no, para mí sería menos creíble su historia, ¿no? Tiene que ir poco a poco, como pasó con Anakin. Aunque Anakin es verdad que también tuvo... Es que para mí ya sabéis que ese es uno de los pequeños problemas que tuvo el episodio 3, ¿no? Que todo era muy precipitado. También pues, nos faltó todo el desarrollo que después hubo en las guerras clon, que le da mucho más sentido. Fue un poco... ¡Ah, soy malo! Con sentido, porque la historia estaba ahí, pero no la vimos, ¿no? Y creo que entonces eso no es bueno en general. Aunque estoy seguro de que aquí lo criticarían 10.000 veces más que lo que se criticó, por ejemplo, en el episodio 3. Y vamos a terminar con una pregunta de Pablo MMTT88. Tengo una pregunta: ¿cómo crees que terminará esta temporada de Acolyte? Al menos una teoría sobre las gemelas y sus posibles cambios de rol. Bueno, más o menos lo que os he comentado. Creo que ahora Mae está en un punto que yo no diría que vaya a irse al lado de la luz. Yo creo que es simplemente un personaje que está en un limbo. Un limbo por toda su historia. Y seguramente está confusa, no sabe muy bien cómo resolver las cosas y veremos a ver cómo acaba su historia, porque puede acabar de manera muy trágica, ¿no? Y por otro lado está la historia de Osha. Osha sí que es un personaje que tiene un fracaso detrás muy importante, no conoce parte de la historia y cuando la conozca seguramente no le va a sentar nada bien, y de lo que pasó en Brendo, me refiero, y después ya está siendo, entre comillas, manipulada / formada por Kimir. Y esa manipulación, formación, creo que la va a acercar al lado oscuro y puede hacer algo que la lleve al lado oscuro. Pues eso, lo que hemos hablado, ¿no? Enfrentarse a Sol, enfrentarse a Mae, algo. No lo sé. No sé si esta historia al final va a acabar bonita, va a acabar mal, va a acabar ambigua. Tenemos que esperar tan solo ya 2 días, así que por ahora, gran like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal para apoyarlo porque voy a seguir subiendo vídeos de Star Wars a punta pala y ya sabéis, estad atentos ahora más que nunca a Perdidos en Hoth.